en 678. Nos visita el periodista Alejandro Horowitz. Histórico acercamiento Cuba-Estados Unidos. La Revolución Cubana se desarrolla más o menos a saltos respondiendo a la agresión de los poderes imperiales, de tal forma que a una agresión se responde con un nuevo paso adelante, con una profundización de la revolución. Las últimas medidas han sido, en el orden de relaciones internacionales, la nacionalización de las compañías norteamericanas. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas a través de una serie de acuerdos, entre ellos la liberación de prisioneros. Barack Obama anticipó que le pedirá al Congreso levantar el bloqueo a Cuba. Dijo que el aislamiento no funcionó. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. We will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people and begin a new chapter among the nations of the Americas. Se acaban de liberar al norteamericano que estaba preso en Cuba y a los 3 cubanos que estaban presos en los Estados Unidos. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. La cumbre del Mercosur en Entre Ríos. Los buitres, lo que estamos haciendo el resto del mundo, que es precisamente defendernos del ataque de estos verdaderos especuladores, verdaderos buitres que apuestan a comprar papeles que ya han caído en default para luego caer con juicios, no para reclamar, sino con juicios, a punto tal que en Inglaterra esto está prohibido. No estoy hablando de Cuba, en Inglaterra esto está prohibido, en Luxemburgo esto está prohibido, en Bélgica se sacó una ley para prohibir esto y en Estados Unidos se derogó la ley que precisamente prohibía este tipo de prácticas. Como el cangrejo, en algunos lugares se va para atrás y afortunadamente en otros lugares se va para adelante. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Por favor, no ser cangrejos, mucho menos en este mundo, ir para adelante. Como ya no pueden ser golpes de Estado, no hay dictadores militares, es una otra forma de agresión económica ahora. El caso de fondos buitre, por ejemplo, es una agresión económica argentina. El tema relacionado a los fondos buitres, nosotros no podemos aceptar que la acción de un grupo de especuladores perjudique el bienestar de países y de pueblos enteros. El sentido común de Longobardi volvió a embestir contra la información. Me parece muy importante la designación de Aníbal Fernández. Fernández es un político profesional. La pregunta que yo dejo acá formulada es: ¿será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillos, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? Ayer se lleva a cabo la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur, del Mercosur. Antes de las 11 de la noche llegaba la presidenta, llegó junto con una comitiva, está el secretario de Comunicación, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, quien por lo tanto no dará la conferencia de prensa habitual de las mañanas, ¿Será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillos, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? Y hoy más participación social para profundizar la integración. Los días 11 y 12 de este mes se congregaron en el hogar escuela de esta ciudad. ¿Será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillos, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? El show de los senadores clarinistas de cada semana. Volvemos al Senado. La oposición pide un apartamiento del vicepresidente mediante una licencia. Usted anda de joda con la mancha de Rolando. Y esto está mal, presidente, esto está muy mal.
En el Senado está trabajando Gonzalo así. Lo que está pasando en este momento y que van a ver en imagen es lo que está haciendo la oposición cuando se enteró que la sesión la iba a presidir Amado Vudú. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Ayer en el Senado la oposición le dijo: nunca te vamos a dejar de señalar. Vudú está en este momento presidiendo el Senado y otra vez los senadores, como cada vez que aparece él presidiendo, le piden que deje de ejercer su función. Otra vez los senadores le piden a Vudú que se vaya. Vamos al Senado, otra vez le piden a Vudú que se vaya. Señor presidente, ¿es esta la actitud que esperábamos de usted? Tenemos que ir rápidamente al Senado. Se está hablando la oposición con críticas a Vudú. El vicepresidente, cada vez que haya una sesión, plantearle a usted que usted se tiene que apartar. La persecución mediática más encarnizada que recuerdo en mis años de memoria que he visto detrás de un político. Fundamentalmente en usted se persigue a una política. Fundamentalmente usted es culpable de la lucha por la renta extraordinaria de la tierra, usted es culpable por la lucha de la renta financiera de las AFJP y usted es culpable de la ley de medios. Y que hoy la oposición renuncie, como hace tiempo que ha renunciado, a una agenda autónoma, renuncie a discutir los temas trascendentes del país, fundamentalmente subordinándose a una simple campaña mediática. Mujica, ¿pasará a ser re malo para los hegemónicos después de estas declaraciones? Hay una lucha cuando se habla de medios que Dios me libre. La peor amenaza es que todavía venga algún sacro poder de afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando de más clarito. Yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay o Slim o no sé. Parece que cualquier cosa que sea regular es un pecado mortal. Y yo pienso exactamente al revés. Y está bien que hay que tener libertad de prensa, pero lo que menos hay que tener es el monopolio de una cosa che viene de afuera. Y el Papa en la misma sintonia. La calunnia sembra di essere il più grave, vero, ma nella comunicazione il più grave è la disinformazione, perché ti porta a sbagliare, all'errore, ti porta a credere soltanto una parte della verità. In un contesto sempre più plurale, non è un buon servizio che i media possono offrire alle persone. Dibuja 678. En la eterna historia del débil y el fuerte. Llamando a la unidad 678. Oficiales Tom y Jerry, repórtense al cuartel general inmediatamente. Y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Buenas noches, bienvenidos aquí a 678 y nos agarran un poco tristes o muy tristes porque un compañero de trabajo, Guillermo Guerrero, Coco, murió anoche de una forma absolutamente inesperada. Un tipo muy joven, Coco, trabajamos con él todos los días. Coco llenaba estas tazas con té o café y nos
Pero de llenar una taza con té no era lo importante de Coco. Coco era de una ternura, un tipo, nada, que todos quisimos, queremos mucho. Y bueno, todo el canal está absolutamente conmovido por esto. Y nosotros también, no sé, si alguien que me ayuda. Sí, la verdad que no puedo superar la sorpresa por lo imprevisto de la muerte de Coco, no lo puedo creer. Pero la verdad que es lo que vos decías, Coco era un compañero, no solo, pero un compañero en el más cabal del sentido de la palabra compañero. Siempre estaba atento a lo que hablábamos acá, nos escuchaba, hacía comentarios sobre lo que escuchaba en la radio, lo que escuchaba acá, nos aportaba cosas. Era un tipo, nada, un tipo tierno, un buen tipo. Y bueno, es eso lo que uno extraña y la verdad que, bueno, nada, un saludo a la familia y a decir que, nada, que era una persona bárbara, la verdad, sí. Mucho dolor y mucha tristeza. Un tipo adorable. Sí, digamos, yo cuando entraba todos los días, para mí es entrar al estudio y saludar a Coco, a los gritos, Coco, Coquito, era como quien me recibía aquí en este estudio televisivo, que puede ser un lugar muy frío, y Coco lo transformaba en una cosa mucho más familiar. Nada, bueno, besos a la familia, besos a Coco. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Discúlpenos, señor Alejandro Horowitz, que nos viene a visitar. Horowitz es doctor en Ciencias Sociales, es un ensayista, un teórico, un académico, un intelectual, un hombre que ha publicado muchísimos libros sobre teoría sociológica, política. Digo bien, el más conocido quizás sea Los Cuatro Peronismos. Es columnista en Tiempo Argentino, allí pueden encontrar sus columnas, y podemos decir, y sobre todo hoy vamos a decir, que dicta la materia Cambios en el Sistema Político Mundial en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, cosa que nos viene bien para los temas que tenemos hoy, ¿no? Puede ser, nunca se sabe. Esperemos que usted esté bastante enterado de estas cuestiones. Vamos a ir al primero de nuestros informes. Les cuento, además, les recuerdo que para esta nueva sección, vayan, el de los Vengadores de los Consumidores, vayan mandando sus material a denuncias@678.com.ar, ahí lo tienen, lo anotan, juntan el material cuando las empresas los vuelven locos, los maltratan, no cumplen con lo que prometen, y nosotros después acá lo pasamos. Vamos a ver esta noticia que a todos nos dejó helados, el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, un cambio impresionante. A ver. Después de 55 años, histórico acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas a través de una serie de acuerdos, entre ellos la liberación de prisioneros. Barack Obama anticipó que le pedirá al Congreso levantar el bloqueo a Cuba. Dijo que el aislamiento no funcionó. La revolución cubana se desarrolla más o menos a saltos, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales, de tal forma que a una agresión se responde con un nuevo paso adelante, con una profundización de la revolución. Las últimas medidas han sido, en el orden de relaciones internacionales, la nacionalización de las compañías norteamericanas. Nuestro país no tiene la intención de imponer castigos ni sistemas de pensamiento, pero sabemos que Cuba está siendo usada por aquellos que le niegan la libertad. Cuando Cuba sea libre de la dominación extranjera, tenga libertad de escoger a sus líderes, tenga libertad de escoger su propio sistema, tierra, religión, expresión y pensamiento, entonces, solo en entonces, Cuba será bienvenida en la sociedad de naciones libres. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Wetsuit. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Good afternoon.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people and begin a new chapter among the nations of the Americas. First, I've instructed Secretary Kerry to immediately begin discussions with Cuba to reestablish diplomatic relations that have been severed since January of 1961. Going forward, the United States will reestablish an embassy in Havana. Now, where we disagree, we will raise those differences directly, as we will continue to do on issues related to democracy and human rights in Cuba. But I believe that we can do more to support the Cuban people and promote our values through engagement. What's the motivation here? I think we are, I think part of it is entering sort of this honey boo-boo phase of the Obama presidency in which he does what he wants. And he's not going to be constrained by elections. He's not going to be constrained by voters. It's so interesting, Chris. I mean, when you look at the foreign policy choices that this president has in front of him, we have serious foreign policy issues on the table. You know, the question once again for this presidency becomes what? Why this now? Why? Se acaban de liberar al norteamericano que estaba preso en Cuba y a los 3 cubanos que estaban presos en los Estados Unidos. Arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Esta decisión del presidente Obama merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Para los que peinamos canas, algunos no las teñimos, pero las tenemos, la verdad que ver un momento como este, histórico realmente, y también mandar desde aquí, y estoy segura que estoy representando el sentimiento y la voluntad de todos, un inmenso saludo y profundísimo respeto a la dignidad del pueblo cubano y de su gobierno, que supo mantener en alto sus ideales y hoy, con absoluta dignidad y en un pie de igualdad, normaliza sus relaciones luego de lo que creo, bueno, deberán levantar el bloqueo, por fin. ¿Qué significa bloqueo? No pueden ni exportar ni importar productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos. Están imposibilitados de utilizar el dólar en las transacciones internacionales que realiza y tampoco pueden tomar créditos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o el BID, y esto le ocasiona problemas en áreas de la salud, alimentación, educación y turismo. Algunos ejemplos. En enero del 2001, el gobierno de los Estados Unidos incautó, o sea, retiró lo que le iba a ir para Cuba, $4.200.000 del financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria para la ejecución de proyectos de cooperación con Cuba. Vos fíjate hasta qué nivel, no es solo económico, es de salud. La vida de la gente. Incautó ese dinero. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Jorge Bergoglio, desde el día que fue elegido Papa, si hay algo que le quedó bien puesto, es el de ser sumo pontífice, que quiere decir construir puentes y derribar muros. Si uno analiza todo lo que él ha hecho geopolíticamente en este año y medio, ir a Israel era generar un puente con Palestina y derribar el muro. Ir a Corea del Sur fue plantear un puente con Corea del Norte y derribar el muro. Ir a Turquía hace muy poco
y pensar en derribar esa frontera que está cerrada con Armenia desde el año 1915. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. El muro de Berlín cayó hace 25 años. Sin embargo, el muro que separa Cuba y Estados Unidos está aún por caerse. Y esa política no solamente ha aislado Cuba, más bien aisló más a Estados Unidos. Like Americans to know about you and Cuba, and could you possibly say it in English so they could understand? In English. I am not well in English. What could then in Spanish? Good wish for the people to the United States. Good wishes. Wish of understanding. Wish of friendship. I understand it is not easy because we belong to two different worlds. But we are vecinos, ¿cómo se dice? Neighbors. We are neighbors. And in one way or another, we ought to live in peace. United States and Cuba. Bueno, muy bien. A ver, Horowitz, qué impresionante todo esto. Bueno, ahí Kerry hablaba del muro de Berlín y hablaba de otras cosas, ¿no? Esto de que Estados Unidos quedó más aislado, frase rara. Tenés que tener en cuenta que la dice porque está hablando hacia el público norteamericano, donde la presencia anticastrista es una presencia de un enorme poder político, sobre todo en el aparato de inteligencia. La muerte de Kennedy está sospechada y vinculada a la existencia de ese sistema político, porque Kennedy, si bien permitió la invasión a Bahía de los Cochinos en el 62, la permitió en condiciones muy particulares. Recuerdo que hubo una invasión de cubanos organizados desde Guatemala y dirigidos por la CIA, que desembarcaron en Bahía de los Cochinos. Kennedy, que había asumido la presidencia hacía muy poquito, no había decidido su administración esa invasión, y cuando la CIA plantea los términos, el argumento de la invasión que la CIA defendía era que la llegada de esa vanguardia, ese era el nombre militar técnico, iba a significar el levantamiento del resto de los cubanos contra el régimen de Castro. Ajá. Cuando le plantea a la CIA esto a Kennedy, Kennedy responde que él no comparte esa lectura política, que él no cree que la invasión suponga el levantamiento, pero que va a aceptar en esas condiciones. Y esto significaba que si esa invasión no tenía detrás el levantamiento, el gobierno de los Estados Unidos no iba a defender la invasión. Claro, o sea, no es que iban a mandar 200.000 soldados atrás, más, si con eso no anda, no anda. Así es. El mecanismo de la CIA era básicamente mandar a los 3.000 iniciales para después, para defender a los 3.000, una invasión llana. Claro. Eso, en la cabeza de la CIA, era posible. Kennedy, que tenía una comprensión política un poco más importante, entendía que esto significaba condiciones particularmente agresivas con la Unión Soviética, y al mismo tiempo esto imponía la intervención soviética a 90 millas de Florida. Claro. Cosa que a Kennedy, por cierto, no le interesaba, y cosa que terminó siendo así porque este frustrado intento de invasión supuso el acercamiento absoluto de Castro con el gobierno de Nikita Khrushchev, la conformación en Cuba de una base misilística que llegó a estar en condiciones de lanzar 20 misiles sobre 20 blancos norteamericanos a una distancia muy breve, es decir, asegurando el impacto, la presencia de soldados soviéticos en la isla, y una de las crisis más absolutas y uno de los momentos donde la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial y la guerra atómica estuvieron en el orden del día.
De modo que Kennedy entendía. Sin embargo, este comportamiento terminó costándole la vida porque hay una firme sospecha de que su asesinato tuvo que ver con este episodio. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué decir? Sobre esto, no, quería, ¿qué lectura haces vos de por qué Obama, después de una derrota electoral como la que sufrió, toma esta decisión? Hay una cosa que es muy concreta. Obama entra en el periodo en el que los resultados electorales ya no tienen demasiada significación para él. Esta es la última posibilidad que tuvo electoral, ya no tiene ninguna votación en los 2 años que le restan para concluir su mandato. Este es una promesa, un compromiso que él dio a la ciudadanía norteamericana en la primera vez que gana. Él se comprometió a normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba y a terminar con Guantánamo. No había hecho ninguna de las dos cosas y esto es básicamente mostrar que no es simplemente un presidente oportunista que hace una cosa de circunstancia, sino un estadista que entiende que se terminó la Guerra Fría 25 años después de que se terminó. Cuba es el último refugio determinado por la lógica binaria de la Guerra Fría en condiciones en que esto es un puro anacronismo. Por lo tanto, alguien que no sea macarrónicamente corto, es decir, alguien que no sea un republicano obtuso, entiende básicamente que allí lo que corresponde es normalizar las relaciones y establecer un flujo de relaciones comerciales, políticas y demás que son beneficiosas, obviamente, para los dos pueblos. ¿Sandra? Sí, sí, yo me estaba acordando cuando escuché la noticia hoy del informe de la semana pasada, ¿no? Del informe del Senado norteamericano y de la idea expresada también por Obama de que la lucha contra el terrorismo no había dado buenos resultados. Hoy lo que dijo es que el aislamiento de Cuba tampoco había dado buenos resultados. De alguna manera parece como que está tratando, es una pena que lo haga ahora, ¿no? Pero después de 2 mandatos, de 1 mandato y medio, pero me parece que está como marcando de alguna manera que republicanos y demócratas no son lo mismo. A mí lo que me parece digno de subrayar es el activismo del Papa en todo esto, porque también en La Habana se están llevando a cabo las conversaciones en las que, bueno, el Papa no tiene nada que ver, pero de paz en Colombia. Hoy hubo un cese también unilateral del fuego de la FARC, un anuncio en Colombia, con lo cual la región se está pacificando. Y bueno, y nada, me parece que el compromiso del Papa con este tipo de movimientos geopolíticos es activo y es fuerte. Horowitz, ¿y esto implica un cambio de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica también? Sin duda. ¿O no? Mira, hay una cosa que me parece clave. Lo que remarcaba Sandra recién respecto a las FARC, supone que la solución militar para los problemas políticos latinoamericanos ya no es una solución que forme parte de la agenda de ninguna fuerza políticamente significativa. Si bien esto no es la pacificación, porque los conflictos que todavía América Latina tiene son de un rango monumental, al mismo tiempo que las relaciones y las situaciones son completamente tensas y problemáticas. Basta hablar simplemente del caso de los fondos buitres para marcar uno y muy importante, pero al mismo tiempo desechar un conjunto de comportamientos que no tienen ni justificación ni sentido, porque de nuevo, el momento que se hace la investigación del Senado de los Estados Unidos que demuestra el uso y el abuso del instrumento de la tortura y se transforma eso en debate público y hay gente que empieza a justificar hoy la tortura, no está diciendo poco respecto de un mundo que no avanza en la mejor de las direcciones. Basta mirar el temario político de la Unión Europea, basta mirar la influencia que la derecha más retrógrada tiene en Europa, Le Pen, para decir simplemente el nombre, la marca de este fenómeno, podemos ver que en condiciones de crisis y de agravamiento de la crisis, conviene entender de nuevo que la crisis global del capitalismo no está en solución, ni está en vía de solución, simplemente ha elegido un recorrido donde los dañados y las víctimas de esa crisis entran en la peor de las direcciones y en la más sencilla de las simplificaciones, por la cual los enemigos son los más débiles,
los desposeídos que llegaron después, aquellos que primero eran bienvenidos y ahora se les echa flit mal. Esto es, estamos entrando en una situación y en condiciones objetivas donde el racismo tiene un papel descomunal. De nuevo, si miramos los Estados Unidos y los últimos incidentes en los Estados Unidos, donde el comportamiento de la policía es el comportamiento más racista que recordemos en décadas, en el momento que un negro es presidente de los Estados Unidos, vemos que no estamos hablando de un mundo muy auspicioso. Y si en un mundo tan poco auspicioso estos controles mínimos elementales no son establecidos, la posibilidad de las peores escenas se vuelve no solo una hipótesis, sino muy probablemente una conducta posible. Sí, no. Sí, creo que, bueno, es otra noticia de esas que sorprenden, que para la mayoría del mundo fue inesperada, ¿no? Y que evidentemente muestra que hubo negociaciones y conversaciones a lo largo de muchos meses para llegar a esta efectividad, además en la libertad de los rehenes o presos políticos, como se los quiera denominar, en una forma tan expeditiva. Pero me parece que también llega en un momento en el que Cuba ha sido muy amparado, protegido por América Latina, por los gobiernos populares de América Latina, con estructuras organizativas que también mostraron cómo estos gobiernos de América Latina están dispuestos a defender su autonomía y su soberanía política, digámoslo, desde la UNASUR a la CELAC, donde Raúl Castro fue titular de la CELAC en el momento de formación, luego de que Chávez impulsara la formación de esta organización junto con Lula y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en su momento. Me parece que Cuba está amparado por esto y Estados Unidos también se queda en un lugar de absoluto aislamiento, se quedaba en un lugar de aislamiento frente a gobiernos que se estructuran en América Latina y que avanzan más allá de las coyunturas. Y creo que esto también cambia eso en un escenario geopolítico donde hay otros países líderes del mundo que también tratan de tener su presencia en América Latina. Hay que mirar solamente los acuerdos que existen con China o con Rusia entre distintos países de la UNASUR y de la CELAC para darse cuenta que, bueno, Estados Unidos también pierde un papel protagónico si no cambia una relación que hasta ahora, a lo largo de más de 50 años, como ellos lo reconocen, después de más de 50 años, sí, no le ha rendido ningún tipo de fruto, ¿no? ¿La verdad? Y me parece que este hecho expone una vez más algunos de los debates que se dan generalmente en la academia, digamos, que tiene que ver primero con la cuestión de la justificación de las intervenciones. ¿Cuándo está justificado intervenir? Y a su vez, ¿qué tipo de intervenciones hay? Intervenciones que podemos llamar fuertes, que sería una intervención militar, un país que decide invadir otro, con una fuerza militar, o intervenciones débiles o blandas, como podría ser un bloqueo económico. Wow, llamar blando un bloqueo económico. Pero, digo, pero generalmente sí, se lo presenta así. Y después me parece que también genera o abre o retoma o nos obliga a reflexionar acerca de lo que podríamos llamar la política universalista. Es decir, hay defensores de la idea de que existe una serie de principios universales, es decir, que son válidos para todos los pueblos y que deben ser respetados por todos los estados. Por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, la democracia. Uno en principio diría, difícilmente uno puede estar en desacuerdo con eso. Ahora, a su vez también sabe que en nombre de la democracia y de los derechos humanos muchas veces se interviene y se pasa por encima de las soberanías estatales, ¿no? Para justamente, bueno, eso, de alguna manera limitar, ¿sí? o incidir en la política soberana de algún país. Hay un montón de ejemplos, hay ejemplos para un lado o para el otro. La pregunta obvia es si bueno, Cuba es una dictadura donde se violan los derechos humanos, entonces estaría justificado intervenir. ¿Habría estado justificado intervenir en Argentina en 1976? Hoy nos podemos preguntar si Estados Unidos es una democracia. Bueno, también, por eso. Y por supuesto por la cuestión de quién determina qué es lo que hay enfrente, digamos. ¿Quién determina que es una democracia? ¿Quién determina cuando se están violando? ¿Qué violación de derechos humanos es lo suficientemente alta como para justificar intervenir? Porque en ese sentido habría que intervenir en Estados Unidos. Bueno, ese tipo de problemáticas que no vamos a resolver acá. Sí, yo no pienso intervenir en Estados Unidos. No por ahora. No por ahora. Todavía no junté lo suficiente dinero. Hollywood, es infantil pensar de alguna forma, esto con lo que planteaba Nora, con la presencia de China y de Rusia en varios países del sur, y como, digamos, que
y preguntaba, ¿es como ingenuo pensar que Estados Unidos se nos va a acercar para tener una relación más amigable y con intercambio de divisas y plata y negocios? No me parece que sea para tanto, pero digamos, a ver, vamos por partes. Putin hizo un discurso hace muy poquito, un discurso realmente importante, extendido, con motivo de la creación de esta nueva área política. Y la pregunta central del discurso era la siguiente. Si, mientras existió la bipolaridad, había un mundo con reglas, o con cierta clase de reglas, el fin de la bipolaridad y la transformación de la hegemonía norteamericana en hegemonía político-militar y económica apabullante significó en los hechos, desde 1991, un mundo sin reglas. Sí. Entonces, un mundo sin reglas es un mundo donde los derechos humanos pueden ser cualquier cosa y alguien puede decir tranquilamente que defiende los derechos humanos mientras defiende el derecho a la tortura. Entonces uno se queda... Mientras tanto crece el anarcocapitalismo famoso. Mientras tanto, el anarcocapitalismo famoso y el sistema financiero internacional, donde es perfectamente legal la existencia de lugares donde el dinero no es investigado, donde las cuentas y la justicia no tienen ninguna clase de control, donde vos podés no pagar impuestos en tu propio país y establecer una empresa fantasma que es dueña de otra empresa fantasma, que es dueña de otra empresa fantasma, y donde nadie tiene poder para determinar quién es el dueño real y en consecuencia cómo opera. Lo que vos estás diciendo es que existen zonas francas donde no existe ninguna forma de control. Cuando vos mirás esto, al mismo tiempo que mirás el comportamiento de los bancos y las sanciones que los bancos reciben, una investigación del Senado de los Estados Unidos demostró que los 26 bancos más importantes que operan en los Estados Unidos forman parte de la limpieza del narcotráfico. Esto es, que lavan dinero, no en una valija Samsonite, por supuesto, sino de a miles de millones de dólares. ¿Y qué les imponen? Una pena que es simplemente una especie de multa, que es un costo operativo del negocio, costo operativo que no disuade a nadie de ejercer el negocio y donde no se cambia absolutamente nada. La idea de que un mercado sin regulación puede funcionar así es lo que Putin dijo claramente, un mundo sin reglas. La idea de un mundo sin reglas es una idea nefasta. No solo es nefasta para el conjunto de los que habitamos ese mundo, sino incluso a sus hipotéticos beneficiarios, tampoco les resulta un mundo maravilloso en el cual tienen que moverse con 5.000 guardaespaldas dando vuelta alrededor para ir al baño. Digo, o alguien cree que es una situación magnífica vivir así. La situación es que no avanzamos en ninguna dirección loable. Si nosotros no somos capaces de desmontar un sistema internacional que condena a 3/4 partes de la humanidad a condiciones de vida indescriptibles, estamos en una situación que mal podemos llamar política, porque el asunto de los narcotráficos y el poder del narcotráfico, de nuevo, miremos México, es una situación donde queda claro que hablar de soberanía política en México es hablar de una teoría sin verificación. Ahora, en este contexto, entonces, el desbloqueo de Cuba sería una excepción positiva. Es casi una pequeña bocanada de aire fresco para mirar algo de otra manera. Es una suerte de recuperación de una racionalidad que no es simplemente el interés de los dueños del negocio, donde la política pasa a ser de nuevo un objetivo que colectivamente puede ser medido y evaluado. Porque cuando uno tiene que explicarse, cualquiera que viajó a los Estados Unidos una vez sabe que entrar a los Estados Unidos, un alfiler, no es una cosa tan sencilla. Y sin embargo, por la frontera en la que es tan difícil entrar a un alfiler, entran millones y millones de toneladas de todo. ¿Alguien puede creer que eso sucede sin la decisión política del gobierno de los Estados Unidos? No sé. Por acá no. Yo capaz que me lo creo. Vamos al próximo informe que tiene que ver con la cumbre. Todo lo que ocurrió, se dice acá, todo sobre la cumbre del Mercosur. Vamos a verlo. Todo. La cumbre del Mercosur y para los medios hegemónicos. Ahora, ¿Mujica será re malo? Muchas veces
En nuestros propios países somos atacados por sostener una política permanente de sostenimiento del Mercosur, de integración, porque nos dicen que en realidad el Mercosur es una traba para integrarnos al mundo, etcétera, etcétera. El entenderse con los vecinos, que el comerciar con los vecinos no puede nunca ser un obstáculo para integrarse al mundo, porque digo yo, ¿cómo me voy a integrar al mundo si no soy capaz de integrarme con el que vive al lado? Me parece que es muchas veces una trampa en la que nos quieren poner en la discusión de que volvamos a rémoras del pasado en los cuales la división, la desconfianza entre nuestros países era lo cotidiano, que no significa renegar de integrarnos a otras áreas del mundo ya más consolidadas económicamente, pero que esa integración no puede confundirse con la subordinación o con la cooptación, debe ser en igualdad de condiciones. Nos dividieron desde arriba, pero ¿dividirnos para qué? Para dominarnos políticamente y dominarnos políticamente, robarnos económicamente, saquear nuestros recursos naturales. Como ya no pueden ser golpes de Estado, no hay dictaduras militares, es una otra forma de agresión económica ahora. El caso de fondos buitre, por ejemplo, es una agresión económica argentina. El tema relacionado a los fondos buitres, nosotros no podemos aceptar que la acción de un grupo de especuladores perjudique el bienestar de países y de pueblos enteros, poniendo en riesgo uno de los elementos fundamentales que son los acuerdos soberanos. Los buitres, lo que estamos haciendo el resto del mundo, que es precisamente defendernos del ataque de estos verdaderos especuladores, verdaderos buitres que apuestan a comprar papeles que ya han caído en default para luego caer con juicios, no para reclamar, sino con juicios, a punto tal que en Inglaterra esto está prohibido, no estoy hablando de Cuba, en Inglaterra esto está prohibido, en Luxemburgo esto está prohibido, en Bélgica se sacó una ley para prohibir esto y en Estados Unidos se derogó la ley que precisamente prohibía este tipo de prácticas. Como el cangrejo, en algunos lugares se va para atrás y afortunadamente en otros lugares se va para adelante. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Por favor, no ser cangrejos, mucho menos en este mundo, ir para adelante. Un conductor renombrado de Clarín lamentablemente no pudo informarse sobre la cumbre y cometió lo que vulgarmente se denomina un pifie. Me parece muy importante la designación de Aníbal Fernández. Fernández es un político profesional. La pregunta que yo dejo acá formulada es: ¿será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillo, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? Ayer se lleva a cabo la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur, del Mercosur. Antes de las 11 de la noche llegaba la presidenta, llegó junto con una comitiva, está el secretario de Comunicación, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, quien por lo tanto no dará la conferencia de prensa habitual de las mañanas, ¿Será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillo, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? Y hoy más participación social para profundizar la integración. Los días 11 y 12 de este mes se congregaron en el hogar escuela de esta ciudad. ¿Será Fernández el nuevo jefe de gabinete con otro nombre? Bueno, ya hoy no hubo conferencia de capitanillo, por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? Volviendo a la región, escuchemos lo que dijo Mujica con respecto al panorama de medios de su país. Hay una lucha cuando se habla de medios que Dios me libre. La peor amenaza es que todavía venga algún sacro poder de afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando de más clarito. Yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay o Slim o no sé, porque con esto me peleo. ¿Ya? Somos pocos y nos conocemos. Es entre casa, digamos, la cosa. Parece que cualquier cosa que sea regular es un pecado mortal. Y yo pienso exactamente al revés. Si le digo políticamente lo que pienso, los tiburones de afuera, si esto no se regula y no se tiene una cosa, se la terminen tragando. Porque estas familias tampoco son eternas. Y está bien que hay que tener libertad de prensa.
pero lo que menos hay que tener es el monopolio de una cosa que viene de afuera. Incómodas declaraciones para los medios hegemónicos que siempre idolatran al Pepe para denostar a la política argentina. Veamos cómo cubren hasta un estornudo de Mujica. Mirá la actitud de este presidente uruguayo, Pepe Mujica, con un mendigo. Vení acá, vení acá. Dale, ayúdale vos. Aparece el Fusca de este señor que dicen que es el presidente más austero y más pobre del mundo. Veranea en Carmelo, se lleva las tartas arriba de los aviones. Pepe Mujica, se lo queríamos... Admirable. Allí están los Aerosmith. Estas son las imágenes de la visita que le hicieron al presidente Pepe Mujica. Le firmaron una guitarra. Bueno, para el final, este momento que pasó por suerte con risas. ¿Qué le pasó Mujica, al presidente uruguayo? Tuvo un percance, dice, con su auricular, los cables del micrófono que llevaba. De Mujica no entendía nada. ¿Fue en chancletas? No sé. Y ahora veamos las repercusiones que tuvieron en Canal 13 y TN los dichos de Mujica sobre los medios corporativos. Y en la misma sintonia se expresó il Papa Francisco. La calunnia sembra di essere il più grave, vero, ma nella comunicazione il più grave è la disinformazione, perché ti porta a sbagliare, all'errore, ti porta a credere soltanto una parte della verità. In un contesto sempre più plurale, la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. La disinformazione in particolare spinge a dire la metà delle cose e questo porta a non potersi fare un giudizio preciso sulla realtà. Una comunicazione autentica non è preoccupata di colpire. L'alternanza tra allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che continuamente vediamo riproposti nella comunicazione odierna. Non è un buon servizio che i media possono offrire alle persone. Cerremos con los debates de fondo que plantea la cumbre y que obviamente son ocultados. Creo que cada vez con mayor crudeza, con mayor visibilidad, se exhibe que el mercado es un conjunto de países, o a veces hasta ni siquiera de países, sino de personas o de grandes empresas que en algún momento y en un lugar determinado se reúnen, toman decisiones sobre commodities, sobre términos de intercambio comercial, sobre el precio de determinados productos, que finalmente terminan impactando en la política. Pero no son decisiones del mercado. Las decisiones del mercado es cuando la gente decide comprar un iPhone, por ejemplo. Esa es una decisión del mercado, de los consumidores, que quieren comprar algo. Ahí tenemos una clara decisión del mercado. Pero cuando se reúnen 5 señores en Londres, u 11 de los principales bancos del mundo, para fijar la tasa de LIBOR, convengamos que los que deciden hoy la vida no son ni los usuarios y consumidores, ni tampoco ese conglomerado de productores, de industriales, pequeños, medianos, grandes, que viven en nuestro país. Ellos creen que son el mercado. Esto es lo peor de todo. Algunos de estos empresarios creen que ellos son el mercado y no son el mercado. Son simplemente por ahí grandes empresarios, pero que cuando le cambian las reglas de juego desde un precio del petróleo o desde una tasa de interés o de las sanciones a un país, en realidad se dan cuenta que no son el mercado. Los han convencido también de que son el mercado. Y esta es una tarea y una discusión que nos debemos dar nosotros, los gobernantes, sobre todo aquellos que provenimos no del mercado, sino de la política, y que entonces creemos firmemente que es la política las que deciden en definitiva y las únicas que tienen posibilidades de darnos a cada uno de nosotros un razonable grado de autonomía. ¿Sabías, Dilma? La mujer del caudillo de esta provincia del siglo XIX, del Pancho Ramírez, era portuguesa, le decían la portuguesa. Él muere cuando precisamente le volean su caballo a ella y él vuelve para salvarla. Una historia romántica, así somos también románticos también, sí, no somos tan fríos como en otras partes, también somos románticos. Nos permitimos junto a la política la alegría y el romanticismo. Es imposible además no ser romántico en términos exactamente filosóficos si no se cree en la posibilidad de una vida mejor y de tener ideales. Los que no son románticos nunca han luchado por la libertad ni por la igualdad. Así que...
A ver, Alejandro Horowitz, ¿por dónde la agarró? ¿Por dónde la agarró? Mira, me parece que el punto relevante del Mercosur está de nuevo vinculado con la decisión de Obama y del gobierno cubano de modificar las reglas del juego. Esto supone, en dirección al Mercosur, si esto es un juego consecuente y algo más que una simple charada, que la idea de trabajar por separado con cada uno de los integrantes del bloque subcontinental no es una buena idea. La idea de que existe un acuerdo comercial rápido, modelo como el que Colombia tiene con los Estados Unidos, no muestra ser un mecanismo idóneo para las necesidades colombianas, y la prueba de que la política sigue siendo un instrumento decisivo es que las discusiones con la FARC no se están haciendo en Washington, se están haciendo en La Habana. Y que en La Habana las FARC dieron a conocer hoy casualmente un cese unilateral permanente del fuego, que no es sencillamente una decisión diplomática, sino una decisión política que implica renunciar a la vía armada como instrumento de la transformación política en Colombia. Se puede o no estar de acuerdo con esto, es otra clase de discusión, pero cuando una fuerza, que es una organización guerrillera, resuelve tomar este nivel de decisión sin tener la contrapartida garantizada, esto es, sin que esto suponga que el gobierno colombiano va a actuar a la recíproca, está entendiendo que las condiciones generales de su comportamiento político se han modificado en una dirección donde el gobierno colombiano no va a poder hacer demasiado distinto, porque la tónica general que el Departamento de Estado está buscando no es la tónica de la resolución militar, sino la tónica donde la política pasa a ser el ingrediente decisivo. Si nosotros miramos el comportamiento del Mercosur en los últimos 3-4 años, no es un comportamiento muy auspicioso. ¿Qué quiero decir en este sentido? El flujo de los intercambios entre los vecinos no ha sido una especie de modo de contrarrestar el efecto de la reducción comercial producto de la crisis general, sino que más bien acompaña la misma reducción como una reducción general también de los intercambios entre los países del Mercosur. El hecho de que el Banco Sudamericano no sea más que un dibujito, el hecho de que no tengamos una moneda común, el hecho de que las políticas sean simplemente tentativas, donde los discursos retumban a veces más que las prácticas políticas, me parece que no es el camino. La incorporación de Bolivia, que es la última decisión política significativa, es muy importante, porque es desbloquear a un país mediterráneo que no tiene salida al mar. Para Bolivia, el ingreso al Mercosur es tener salida al mar, entender básicamente que sus vecinos no son sino la distancia geográfica a recorrer para alcanzar el flujo y la dirección política. Esta es una buena noticia, si además viene acompañada de instrumentos prácticos que no es imposible tomar. Y creo que seamos claros en este punto. El comportamiento brasileño es decisivo porque Brasil es el socio más poderoso de esta ecuación, y como esto no se discute democráticamente, no es una decisión donde la ciudadanía determina los comportamientos políticos, sino donde los presidentes determinan, y Brasil tiene el peso de que si no acompaña este tipo de medidas, en última instancia no sucede. Entonces es importante que esta dirección tome mayor dinámica política. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Les cuento que mañana va a estar acá el Rubio Peronista para hacer stand-up aquí en 678, y después de este corte vamos a tener un informe donde el presidente Correa vuelve a explicar a la televisión española cómo son las cosas. Ya volvemos. Ayudarte a que compres lo que querés. Esa es una actitud bien Argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con Argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es fácil y accesible. Una vez que tengan la tarjeta,
Pueden solicitar el crédito en las oficinas de la ANSES o llamando al 130. Y si todavía no recibieron la tarjeta, pueden solicitarla en la ANSES o en el correo argentino. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.